¿Cuántas veces te han dicho que eras una exagerada, que por qué te sentías así, que no era para tanto? ¿Cuántas veces no has sabido cómo gestionar lo que sentías o incluso has pensado que hay muchas emociones malas? Bienvenida a mi canal, soy Emma, por si no me conoces, he sido deportista profesional durante más de 15 años y hoy acompaño a mujeres como tú y como yo a reconectar con ellas mismas, a ser esa versión de sí mismas que siempre han deseado ser y a crear una vida mucho más libre, mucho más consciente, pero sobre todo mucho más suya. Por el canal encontrarás vídeos de desarrollo personal, energía femenina, magnetismo, cómo reconectar contigo, hábitos, propósitos. Así que si te gusta este tipo de contenido, si realmente quieres empezar o estás en ese proceso de transformación real tuyo, suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y sígueme por las otras redes sociales para no perderte nada y formar parte de esta comunidad de mujeres preciosas que estamos creando. Y ahora sí, empezamos. Quiero empezar este vídeo diciendo que los sentimientos no son el problema. Muchas veces creemos que si sentimos demasiado o si sentimos que según qué tipo de emociones es un problema, es algo negativo. Y quiero empezar remarcándote de que no hay emociones buenas y malas, sino que simplemente están allí para nosotras, para enseñarnos, para educarnos, para decirnos algo. Entonces, dejemos de categorizar las emociones con buenas y malas porque todas están para nosotras y todas están para ayudarnos. Y con ello quiero decirte que sentir no es el problema. El problema es que nadie nos enseña qué hacer con esos sentimientos, cómo realmente procesarlos, cómo pasarlos, transicionarlos, realmente cómo gestionarlos. Nadie nos enseña a ello y por eso este vídeo es de inteligencia emocional. Porque déjame decirte que la inteligencia emocional en este caso no significa de poder con todo, de no llorar nunca, de ser súper fuertes. No, todo lo contrario. Lo que significa tener esta inteligencia emocional es saber reconocer los sentimientos, aceptarlos y abrazarlos porque forman parte de nosotras, entender qué nos están diciendo y a partir de ahí poder gestionarlos, saber realmente transicionarlos para luego pues poder liberarnos de ellos habiéndolos sentido. Nunca, nunca, nunca hay que reprimir una emoción, porque la emoción siempre encuentra un canal de salida de tu cuerpo y de tu mente, ya sea a través de lágrimas, risas, suspiros, o si lo vamos reprimiendo puede salir incluso por enfermedades y es algo que realmente no queremos. Por eso es tan importante que aprendas a gestionar tus emociones y a no verlas como algo negativo, porque está muy bien que las puedas sentir todas y cada una de ellas. Porque sí, la inteligencia emocional es saber estar contigo cuando esas emociones te desbordan o crees que vas a reaccionar, saber controlar esas reacciones o impulsos, el saber realmente analizarlo y saber apreciar, ¿no?, el por qué tienes esa emoción saliendo de tu cuerpo, ese sentimiento. Eso realmente es la inteligencia emocional y el buscarle siempre un porqué, una lógica y no verlo como algo negativo, sino verlo como un input positivo de que siempre nos está enseñando algo. Creo que es algo que voy a remarcar mucho durante todo el vídeo, que siempre tienes que aprender qué te está queriendo decir esa emoción. Así que hoy te voy a hablar un poquito de toda mi experiencia y también de cómo he ido reaccionando y de todo lo que he ido aprendiendo para que tú cojas lo que te vaya mejor a ti y empieces a poder aplicarlo. Empecemos definiendo realmente qué es la inteligencia emocional, porque no es ni reprimir, ni reaccionar, ni poner buena cara cuando realmente estás sintiendo otra cosa. Es totalmente diferente al concepto que quizá tenemos de lo que es la inteligencia emocional. Y básicamente es la capacidad de saber reconocer, sostener y gestionar nuestras emociones, para decirlo como a grandes rasgos o con los tres pilares o fases que vendrían a ser, ¿no?, de este proceso de aceptación de las emociones. Como bien te he comentado, las emociones están ahí para enseñarnos algo, porque muchas veces no nos damos cuenta y lo que sería pues quizá la ansiedad o el miedo muchas veces nos está advirtiendo de un peligro. Quizá no lo vemos tan claro como si nos estuviera entrando el pánico viendo de repente un león que viene a atacarnos, que este miedo nos estaría indicando peligro y te incita, ¿no?, a correr, a salir corriendo porque escapar del peligro para que no te ataquen, pero quizá no lo sabemos reconocer cuando es un miedo adaptado a nuestra vida cotidiana, o igual con la tristeza, igual con la ansiedad. Quizá lo vemos como algo que es malo y realmente no tiene nada que ver, porque a veces el miedo a no fallar significa que te está importando eso que estás haciendo, que realmente,
ostras, le estás poniendo un esfuerzo, le tienes cierto apego y valoras, ¿no?, esto que estás haciendo, y ese miedo a fallar es porque realmente te importa y te importa el resultado, ¿no? Y verlo como esta forma positiva de intentar aprovechar ese medio, aprovechar ese miedo para hacerlo lo mejor que puedas, para luego, salga lo que salga, haber dado lo mejor de ti, es muy diferente a la lectura de tengo miedo, entonces no debería hacerlo porque ¿qué hago? Aunque me haya preparado o haya trabajado por ello, no estoy preparada del todo. No es ese miedo. El miedo tenemos que verlo de esa forma, de esa manera positiva que nos ayuda realmente a alcanzar nuestras metas también, ¿no? No a huir de según qué situaciones, sino que a enfrentarlas porque realmente nos importan más de lo que creemos. Y esto puede pasar con cualquier tipo de emoción, igual que la alegría mismo. ¿Por qué sentimos alegría? Porque realmente eso nos hace sentir bien, nos hace sentir vivas, nos llena por dentro. Y muchas veces no nos paramos ni a analizar por qué sentimos estas cosas. Y la alegría en este caso nos está diciendo, oye, quiere más de esto porque, ostras, esto te hace bien. Y al final es otra emoción comunicándote algo para ti que en este caso es beneficioso para ti, ¿no? Y tu cuerpo simplemente pues está guiándote por dónde tienes que ir y qué situaciones pues lidiar de una forma o de otra. Porque igual que con el miedo, en esa misma situación que he planteado, ¿no?, puedes tener mucho miedo por hacer las cosas bien, pero por otra parte puedes también sentir alegría de decir, ostras, es que estoy a punto de conseguir eso por lo que tanto he trabajado, ¿no? Y tienes las emociones mezcladas. Y esto se puede aplicar a cualquier tipo de situación. Así que cuando estés experimentando algún tipo, ¿no?, de esas emociones, sentimientos, párate un segundo a analizar ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y qué me está queriendo decir esta emoción? Porque descubrimos cosas increíbles, descubrimos un mundo completamente paralelo a lo que realmente estamos acostumbrados a vivir y simplemente con el piloto automático en el que vivimos, pues vamos pensando que pasan las cosas por X motivos y son quizá totalmente opuestos a lo que realmente está pasando. Así que te animo a analizar todas las situaciones en cuando tú puedas ser consciente, ¿no?, de qué emoción estás sintiendo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy sintiendo dos tipos de emociones dentro de mí. Uno, un poco este nerviosismo de decir, ay, quiero que salga muy bien el vídeo porque, jolín, creo que es algo muy importante y a mí es algo que me encanta hablar y me encanta poder comunicar y me encanta poder ayudar en ese sentido, ¿no?, y contar mi experiencia. Y en otra parte es esa alegría de decir, pues que lo puedo hacer y aunque solo le ayude a una persona, pues a mí ya me hará feliz, ¿no? Y ese nerviosismo me está diciendo como que quiero hacerlo bien para que realmente pues pueda aportar lo que quiero aportar. Y porque muchas veces en mi cabeza tengo cosas muy claras y luego exteriorizarlo pues cuesta más, ¿no? Y más que lo pueda entender todo el mundo porque es difícil tener una comunicación que realmente pueda ser entendida por todo el mundo. Así que es como que experimentas estos dos tipos de sensaciones, de emociones y también está bien enfrentarse, ¿no?, a este miedo, nerviosismo de, pues en mi caso, ahora mismo, enfrentarme al estar aquí en la cámara y intentar dar mi mejor mensaje con la felicidad de decir, es que lo hago con toda la mejor intención del mundo y espero aportar lo máximo posible. Y esto pues se aplica a todo. Así que después de toda esta súper introducción que os he hecho de hablar un poquito de la inteligencia emocional, de las emociones, de cómo intentar entenderlas, vamos a dividir el vídeo en 3 bloques, que vamos a empezar por el primero. Vamos con el primer bloque, que lo he titulado para la gente que siente mucho pero no sabe qué hacer con ello. Creo que cada uno de los 3 bloques es muy especial, pero vamos a empezar por este. Lo primero que te diré es que la emoción nunca es un problema. Nunca es el problema de nada. El verdadero problema es no tener ese espacio o ese momento para poder exteriorizarlo, para poder interiorizarlo también, para poder sentirlo y que eso luego te permita gestionarlo. El problema es no darle ese espacio que realmente merece la emoción, pero la emoción no es el problema. Y esto me deriva a que cuanto más evites sentir esa emoción, más te va a controlar esa emoción. Porque si no le haces caso, no la miras, no la dejas realmente hacer su trabajo y cada vez va a estar más presente y de forma más intensa hasta que realmente le prestes esa atención que te está reclamando todo el rato. Así que no evites sentir las emociones, no las reprimas. Es muy importante porque como te he dicho en el principio del vídeo, que a esto saltamos, es que las emociones siempre buscan una vía de escape. Puede ser cualquier forma, pero te recomiendo que no la lleves muy lejos porque si no te puede llevar a enfermedades o te puede llevar a extremos que no son buenos para nadie y menos para ti. Y aquí te voy a contar un poco
qué me va bien a mí, cuáles son pues las herramientas que voy utilizando yo, porque cada uno es verdad que tiene las herramientas que tiene o intenta pues buscar otras y quizá te van bien unas, quizá te van bien otras, pero desde mi experiencia te voy a decir lo que a mí me funciona para que si a ti pues te resuena, las pruebes y veas si realmente te funciona, no tienes que buscar otro tipo. La primera cosa que siempre hago y siempre recomiendo es escribir. Para mí es algo mágico y siempre recomiendo o siempre digo que a mí me va muy bien, intento pues que la gente lo pruebe porque es que de verdad que es magia. Cuando tú escribes, sobre todo a mano, porque la mano y el cerebro, lo he dicho varias veces, tienen conexión directa, estás vaciando todo eso, podrás ordenarlo, podrás verlo con claridad, porque muchas veces, y con muchas chicas con las que hablo, les pasa, y a mí también, de que tienes tantas cosas en la cabeza que no sabes por dónde empezar, no sabes por dónde cogerlo, no sabes realmente qué estás sintiendo. Y cuando tú lo empiezas a escribir, aunque tú lo escribas y no tenga ningún tipo de orden, de sentido, tú simplemente lo vomitas literalmente en el papel, pero ya lo vas a bajar, ya lo vas como a soltar de primeras y luego ya una vez escrito puedes leerlo y ver un poco, empezar a analizar de dónde viene cada cosa y identificar qué es cada cosa, porque muchas veces no somos capaces de identificarlo porque son muchas cosas juntas, enmarañadas y no sabemos reconocerlo, entonces como que nos sobrepasa porque no entendemos muy bien. Así que sí, esta es como mi vía de escape favorita o de mis favoritas, pero siempre es la que recomiendo a todo el mundo que yo la hago y siempre tengo como mi libretita, ¿no? Para poder tenerlo todo allí y en cualquier momento poder recurrir a leer cualquier otra cosa. Y lo que siempre digo es que no solo tenemos que escribir esos momentos que nos sintamos mal, aunque ya hemos hablado de que no hay sentimientos negativos, sino que todos son sentimientos, pero también podemos escribir esos momentos de euforia, de felicidad, de conseguir retos, objetivos, porque también nos están enseñando cosas, también ordenamos también nuestras emociones y vemos cosas que nos hacen bien y que podemos intentar pues repetir o tener más en cuenta. Así que todo vale. No solo escribas esos momentos que te sientas pues triste, nostálgica, ansiosa. No, escríbelo todo porque es precioso luego tener esa libretita en casa. Otra vía de escape, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es la música, el bailar. Ahora que ya no estoy en activo, ¿no? En mi deporte, pues hacer deporte. Porque claro, antes era como 24/7 deporte, entonces buscaba otros tipos de... Pero ir al gimnasio, tirarme al agua a nadar, que es mi medio, hacer bailes en el agua, que es lo que hacía, ¿no? Pero de forma totalmente... ¿Cómo te lo diría? Como random, como por hobby total, ¿no? De dejar mi cuerpo libre, expresarse, sentir el agua, incluso en casa, poner música y bailar, sentirla. Para mí esta es también otra de las vías de escape más increíbles que puedas imaginarte porque al final tu cuerpo se está moviendo y estás sintiendo también, ¿no? Y quizá no lo ordenas, quizá no lo ves con tanta claridad como cuando lo escribes, pero es otra forma de sentirlo y de que salga de alguna forma u otra. Y luego te vas a sentir muchísimo mejor, muchísimo más en paz, en calma, sí. Y luego ya puedes hacer otras cosas como pintar, dibujar, hacer cerámica, cosas que te permitan no estar centrada en algo, pero que también te permitan estar en ese espacio, en ese silencio contigo misma y te permitan como venir a la cabeza todo eso y te permitan como ir analizando cosas, porque lo más difícil es estar con una misma sola, sin hacer nada, sin sentirnos mal, porque empiezan a venirnos todos los pensamientos y sentimientos intrusivos o que no hemos dejado de sentir y al principio cuesta mucho hacer estas actividades, sobre todo estando sola, que es como la idea de hacerlo de esta forma para poder liberar las emociones. Y cuesta porque al final te estás hablando verdad, te vienen tus pensamientos más profundos y cuesta enfrentarnos a ellos. Pero de verdad que es súper necesario que te vengan, que los escuches, que los respetes y que a partir de ahí pues empieces a trabajar en ellos, ¿no? Que empieces a permitirte sentirlos, aceptarlos, abrazarlos porque forman parte de ti. Porque si no tienes estos momentos contigo y no tienes esas conversaciones incómodas, no vas a avanzar y esto de la inteligencia emocional va de esto, ¿no? De escucharnos, de aprender de lo que nos dicen nuestras propias emociones que además vienen acompañadas, ¿no? De estos pensamientos. Y como el último punto de este bloque te diría, reconoce o identifica en qué parte del cuerpo estás sintiendo esta emoción. Es muy importante porque según en qué parte del cuerpo se nos manifiesta, también podemos identificar más fácilmente qué emociones que estamos sintiendo, que no, y también
qué nos quiere decir. Así que quizá pues la ansiedad, ¿no? ¿Dónde la siento? En el pecho. Pues vale, pues ya lo asocias un poco, qué me está queriendo decir, por qué me siento de esta forma, ¿no? Y poco a poco pues ver qué te va bien a ti para quitarte, ¿no? Esa ansiedad. Pues en este caso, que es como el pecho, la presión, el no poder respirar, empezar a trabajar con las respiraciones, que es otra vía de escape que no he comentado antes, pero que también va súper bien, y decir, vale, ¿cómo puedo gestionar esto? ¿No? Pues empiezo a respirar, empiezo a ver que no pasa nada, que estoy bien, que no me estoy ahogando, que no va a pasar nada, que está todo bajo control y que soy yo, ¿no? La que tiene el control en base a la emoción, no la emoción que me controla a mí, ¿no? O, por ejemplo, otra emoción, ¿no? Este dolor de barriga, ¿no? De los nervios, ¿no? Que te acumula como en el estómago, ¿no? Que el estómago como esa presión, esos nervios, esas ganas de no comer, de toda esa emoción, de esos nervios o las lágrimas cuando estamos sintiendo esa tristeza o incluso la alegría que nos dan, y también nos puede hacer llorar, ¿no? De emoción, esas lágrimas, qué significan, qué peso tienen, qué emoción tienen esas lágrimas. Hay un montón de vías de escape también de las emociones, de dónde se manifiestan, y es importante que también las sepamos asociar y reconocer. Y muchas veces, sobre todo cuando las localizamos o cuando sentimos, nos pensamos que las sentimos mucho y que somos exageradas e incluso que puedes estar loca por sentir tanto, pero nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que muchas veces lo intentas sostener sola o incluso lo intentas reprimir, entonces todo esto pesa el triple de lo que realmente pesa y nos pensamos, ¿no? Pues que es algo malo o que realmente no deberíamos estar sintiendo, pero nada que ver con esto, sino que simplemente tienes que dejar de reprimirlo y sentirlo. Me enseñaron una vez que una emoción es tan importante como la importancia que le das tú y que tenía que sentirla mucho, sobre todo cuando eran emociones como que las categorizamos como negativas, que ya sabéis que no me gusta categorizarlas, pero sentirlas mucho. O sea, un ejercicio que va muy bien es sentir mucho una emoción, hacerla grande, como hasta el límite y ver hasta dónde podría llegar, ¿no? Y luego se empieza a hacer pequeña y dices, lo relativizas mucho, dices, tampoco era para tanto, o sea, al final no me voy a... Y sí, y es un ejercicio que va muy bien el sentirla dentro de ti, de tu pecho, de tu cabeza, de tu espalda, de tu barriga, donde esté esa emoción, ¿no? Sentirla y ver que realmente no pasa nada, que simplemente la has vivido, la has sentido y luego ya cuando ya la has sentido y ha hecho su función, desaparece, se va. A veces tarda más, a veces tarda menos, pero cuando vemos hasta el punto, hasta el límite, hasta qué límite puede llegar esa emoción y vemos que realmente no pasa nada, nos relajamos muchísimo más y entendemos cómo funciona esa emoción y realmente nos permitimos más adelante sentirla sin generar un malestar constante o un miedo a según qué emociones. Y ahora vamos al punto 2. El punto 2 y 3 prometo que van a ser más cortos. Pero bueno, el bloque 2 lo he titulado La herida de ser la fuerte. Porque sí, seguro que también te identificas en esa mujer que puede con todo, que realmente a base de fuerzas, esfuerzo, sacrificio, logra las cosas, pero que muchas veces a nivel interno no lo tiene tan claro, muchas veces te caes, no te rompes por dentro porque no es lo mismo mostrarlo hacia afuera que tenerlo dentro y sentirlo, porque eres humana y sientes y eres empática y sensible y es normal no poder con todo y eso no es un signo de debilidad. Lo he dicho 1000 veces que nuestra fuerza realmente es la sensibilidad, es esa sensibilidad que tenemos las mujeres, ese magnetismo que podemos llegar a desprender. Y nuestra fuerza no está en la fuerza, sino en esa sensibilidad que nos permitimos sentir y esa forma, ¿no?, dulce de poder actuar. Así que no, la inteligencia emocional realmente no va de ser esa mujer todoterreno que puede con todo y ser la fuerte, sino todo lo contrario, de permitirte sentir, de permitirte analizar esas emociones y de permitirte ser sensible. Así que aquí me gustaría añadir un punto que es el egoísmo, ¿no? Muchas veces confundimos el priorizarnos con el egoísmo y lo que nos están enseñando estas emociones y estas situaciones es que a veces tenemos que priorizarnos, no siempre podemos con todo, no siempre tenemos que decir
que sí a todo, porque a veces tienes que priorizarte y no es egoísmo, es saber lo que va bien para ti, para que luego no estés mal, para que puedas estar bien y hacer todo lo que quieras y poder ayudar de verdad. Así que no confundas el egoísmo con priorizarte. Y luego tampoco quiero que confundas el saber sostener, ¿no?, todas estas emociones. No significa que lo tengas que hacer todo tú sola. Otra vez más ligado a la fuerza esta, ¿no? No puedes hacerlo sola, está perfecto. Puedes hacerlo sola, está bien. Pero si no puedes hacerlo todo sola, que es normal, que nadie puede hacerlo todo sola, está bien. Es que no trata de esto, no trata de saber gestionarlo todo tú sola y ya está. No, o sea, puedes pedir ayuda, puedes apoyarte de la gente de tu alrededor que te quiere, puedes apoyarte de profesionales, porque al final ahí, una vez más, está nuestra fuerza, en esa suavidad, en esa empatía, en ese saber pedir ayuda cuando la necesitamos. Porque lo que es realmente valiente es tener esa capacidad de reconocer y entender lo que estás sintiendo y permitirte sentirlo, permitirte ser así. Eso es lo verdaderamente valiente y fuerte. Lo fuerte no es reprimir las cosas y hacer como si no estuvieran, sino es enfrentarlas, es decirles, vale, lo entiendo, estás aquí y me enfrento a ti, pero no enfrentándome de forma negativa como en una batalla, no, sino que te veo, te reconozco, te escucho, te siento y a partir de ahí caminamos juntas. Eso es lo que realmente es fuerza y lo que realmente es atrevimiento y ser valiente. Y cuando aprendas a hacer esto y aprendas a ser valiente de verdad, te darás cuenta que en ese momento le estás dando ese espacio a las emociones, a estar allí, a formar parte de ti, de tu vida, de tu día a día, porque sí, es que en todo momento estamos sintiendo alguna cosa, incluso la indiferencia sigue siendo una emoción. Así que vas a entender que tu día a día realmente es un conjunto de emociones que tienen y merecen tener su espacio. Y con este punto ya lo enlazo todo. Es que sentir, dar ese espacio a esas emociones no significa dejar que te controlen. Y aquí vamos al bloque número 3, que sería que la inteligencia emocional no significa callarse, ni mucho menos, pero tampoco significa reaccionar. Así que con lo que venía diciendo es que cuando le damos ese espacio a esa emoción, tenemos que permitirle estar y coexistir, ¿no?, con nosotras, pero nunca darle ese control sobre nosotras, porque muchas veces, ¿no?, o directamente nos callamos y reprimimos la emoción, sobre todo cuando estamos con gente, o directamente reaccionamos, saltamos a la primera sin realmente poder procesarlo, sino que simplemente actuamos impulsivamente. Ahí, esta parte de inteligencia emocional significa saber cómo reaccionar. Realmente no reaccionar de forma impulsiva, porque cuando reaccionamos de forma impulsiva significa que este sentimiento me está controlando cómo me siento, qué pienso y cómo actúo en ese momento, y puede ser muy inmaduro e incluso puede provocarte situaciones o consecuencias muy malas. Y por aquí viene lo de no callarse. Cuando tú aprendes a gestionar esa emoción, aprendes a comunicarla. ¿Qué pasa? Que cuando reaccionamos de forma impulsiva muchas veces hablamos mal y nos comunicamos mal. Y ahí generamos un montón de conflictos, sobre todo cuando estamos hablando con otras personas, ¿no?, y nos estamos comunicando pues con gente que no es solamente nosotras. Y ahí para mí marca muchísimo la diferencia, ¿no?, entre alguien que ya realmente tiene una inteligencia emocional mucho más trabajada con alguien que realmente pues no la ha trabajado, porque interrumpir ese impulso es muy difícil, sobre todo con según qué tipos de personas o según qué tipos de situaciones con mucha presión o bajo mucho estrés y demás. Entonces, tener esta capacidad de que pasa cualquier cosa y no reaccionar impulsivamente es algo muy difícil de conseguir, pero obviamente se puede conseguir y de una madurez y una inteligencia emocional súper trabajadas, porque no es lo mismo reaccionar de forma tranquila, analizando, ver cómo se puede solucionar o cómo podemos arreglar esto, que empezar a gritar, a perder los papeles y Dios sabe qué va a pasar ahí, ¿no?, en ese conflicto. Entonces vemos la importancia, ¿no? O sea, es que para mí son como dos escenarios completamente diferentes. Cuando estamos teniendo una conversación con alguien, por ejemplo, y estamos en desacuerdo, una persona que pueda reaccionar de forma controlada, calmada, preguntando, incluso interesándose como para aprender y saber el punto de vista del otro, o otro escenario totalmente diferente de alguien que empieza a chillar, a rebatirte todo lo que piensas, todo lo que dices, porque yo soy la mejor y aquí mando yo.
es como muy diferente, ¿no? Los escenarios. Así que importante saber comunicar lo que sentimos de forma correcta y sobre todo siendo siempre empáticas, amables y respetuosas, porque no cuesta nada. Además te van a entender muchísimo mejor y tú misma también te vas a entender mucho mejor y te vas a hacer un favor. Así que con esto te diré, obviamente, que no te calles. Porque la inteligencia emocional no significa que realmente no puedas decir las cosas porque yo trago, como hemos dicho también en el punto anterior. No, simplemente aprende a comunicarte, aprende a hacerlo de forma correcta para que tú te entiendas y los demás te entiendan, pero no eres mejor persona por callarte las cosas, aguantar y tragar, porque no tiene nada que ver con eso, sino que una persona realmente madura y con esa inteligencia emocional trabajada sabe decir las cosas y sabe que tiene que hablar las cosas. Y ya sea con otras personas como consigo misma, que ya hablamos de reprimir o no reprimir. Y los últimos 2 puntos, ¿no?, que quería poner aquí es sobre todo el aprender a poner esos límites. Lo digo y lo repito en todos mis vídeos, es muy importante que aprendas a poner límites. Y otra vez, viniendo de este bloque, comunicarlos de forma correcta. Y de la mejor forma que puedes poner los límites es empezando contigo. ¿Dónde pones tus propios límites? ¿Cómo te tratas a ti? ¿Cómo te respetas a ti? Porque esto lo ven los demás. Y lo que ven los demás es cómo te van a tratar. Entonces empieza a poner límites de forma saludable. Siempre de forma saludable y de forma también pues empática y respetuosa. Siempre, como hemos dicho ahora, eligiendo qué comunicación, ¿no?, vamos a usar y realmente pues eligiendo una comunicación empática y una comunicación educada. Y ya por último, que te voy a comentar en este vídeo, porque si no voy a hacer un podcast de este vídeo, porque hay muchísimos temas a tratar, muchísimas cosas que me encantaría profundizar porque es un tema súper extenso, súper complejo e intento hacerlo como de la forma más sencilla, ¿no?, para que lo podáis entender y empezar como a aplicar un poco, es que seas amable contigo misma, que tengas compasión contigo misma, porque sí, las emociones están ahí para nosotras, como llevo diciéndote todo el vídeo. No pasa nada por sentirlas, todo lo contrario, si las sientes es porque estás viva. Entonces, siente compasión por ti y no te fustigues al tener esas emociones, no pienses que eres menos, no te rebajes, no te intentes no dar esa validación que realmente tienes que darte a ti misma, ¿no? Porque no eres menos persona por sentir según qué emociones, ni la gente te va a querer menos, ni te va a respetar menos, porque todos lo sentimos, todos tenemos estos sentimientos de más o menos grados en según qué situaciones, momentos de la vida. Así que ten esa compasión contigo misma, entiéndete y abraza, porque es una forma de decirte que estás viva y que estás bien, que no estás rota, no necesitas ningún tipo de validación de nadie. Así que si necesitabas escucharlo, si necesitabas oírlo de alguien que no fueras tú, te lo digo yo, no estás rota, estás bien y no eres menos persona por tener estos sentimientos. Así que no te culpes, compadécete de ti misma, no desde el pobrecita, la compasión esta, ¿no?, que vemos a veces desde la pena, sino todo lo contrario, desde un empoderamiento de decir, me merezco también poder sentir, me merezco también pues ser, ¿no?, esta persona sensible que abraza sus emociones y las siente y las transita porque soy persona, soy humana, soy mujer y soy sensible. Así que está bien, está genial, no necesitas que nadie más te valide, no necesitas que nadie te diga que no eres más o no eres menos por sentir según qué tipos de emociones. Así que valórate, quiérete mucho y quiérete con todas tus emociones dentro y fuera de ti, porque para eso están para estar contigo, no contra ti. Y ya para terminar, ¿no?, con este punto que para mí es tan importante para que te quieras, para que te valores y para que puedas, ¿no?, hacer con las emociones que están ahí para ti, para quererte y para enseñarte, puedas realmente reconocerlas, sostenerlas, transitarlas y realmente poder gestionarlas de forma correcta. Quiérete mucho y haz ese trabajo y ten esa conversación incómoda contigo. Ponte momentos de vías de escape, de sentarte contigo misma y con tus sentimientos y tus pensamientos, porque va a cambiar la película muchísimo. A mí, con todos los momentos de tensión que he tenido en mi vida, todos los momentos complicados, lo que más me ha ayudado ha sido informarme, ¿no?, y el escucharme, ¿no?, el tener esa conversación conmigo incómoda, el saber, el intentar aprender qué me estaban diciendo estas emociones, qué quería mi cuerpo, mi cabeza, qué estaban sintiendo. Esto es lo que más me ha ayudado
y el saber, ¿no? Tener este autocontrol a la hora de reaccionar y saber cómo comunicarlas, ¿no? Que sean así como a grosso modo es el resumen del vídeo. De forma rápida, sobre todo el saber comunicarlas, porque es muy 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 importante cuando estamos ya compartiendo espacio con otras personas. Así que te voy a dejar 3 ejercicios muy muy cortitos para que puedas utilizarlos también para empezar a trabajar en esta inteligencia emocional, aparte de todo lo que ya te he soltado durante el vídeo, y lo vamos a dejar por aquí. Y aquí con mi libretita, que ya sabéis que yo soy muy de libretitas también, obviamente utilizo el Pordel para todo, pero puño y letra. Te voy a decir los 3 ejercicios de forma así rápida para terminar, porque si no este vídeo se va a hacer un podcast, como te he dicho antes. El primer ejercicio es un poco algo que puedes hacer a diario para ver un poco, ¿no? Cómo estás tú. Es un poco ese autoanálisis. Sería responder 3 preguntas. ¿Qué estoy sintiendo hoy? La primera pregunta. La segunda, ¿dónde noto esa emoción de mi cuerpo? Que ya hemos hablado de esto. Y tercero, ¿qué necesito realmente ahora? Una vez no tenemos estas respuestas, pues para adelante, porque ya te estás respondiendo a qué realmente necesitas, así que hazlo. La segunda, que también hemos comentado, es la escritura sin filtro, que básicamente es escribir sin pensar o sin pensar que tenga una coherencia o un orden para luego poder leerlo, poder identificar, poder plasmar, ¿no? Todo lo que vamos sintiendo, que ya lo hemos comentado en otro punto, así que no te lo voy a volver a explicar. Y el tercer punto, o tercer ejercicio, te diría, es entender que todo lo que sientes no es malo. Como veis, los 3 ejercicios los hemos comentado a lo largo del vídeo, no te estoy diciendo nada nuevo. Y este último, entender que no es malo, es entender que las emociones no son malas, sino que están aquí para nosotras. Porque cuanto antes lo entiendas y antes lo aceptes, más fácil será para ti identificarlas y realmente poder transitarlas, poder estar cómoda sintiendo esa emoción. Porque ese punto es clave. Sentir que estás cómoda en cualquier emoción dentro de la incomodidad, ¿no? Que te genera la situación y demás, pero esa búsqueda de esa comodidad dentro de esa emoción creo que es un punto clave para realmente poder gestionarlas y para saber cómo reaccionar correctamente cuando las sientas. Así que con esto te doy las gracias por estar aquí, por aguantar todo el vídeo, que sé que es un tema bastante denso, pero que creo que es clave, por eso quería hacerlo. Y ya haré más vídeos para poder profundizar, porque para mí esto son como pinceladas y es muy difícil explicar en un vídeo así cortito todo lo que supone la inteligencia emocional y sobre todo que, jolín, es desde un punto muy desde mi experiencia, desde mi autoconocimiento, ¿no? De mi autobúsqueda también y muy, muy mío. No estoy diciendo que esto sea lo correcto, sino simplemente lo que a mí me funciona, lo que yo en mi caso he ido viendo que es muy importante, ¿no? Y lo que me ha ido bien para yo poder pues gestionarlas todo muchísimo mejor y lo que voy pudiendo hablar, ¿no? Con estas chicas y con mis amigas, y me voy dando cuenta que son puntos clave, pero desde mi humilde opinión y punto de vista. Así que espero que te haya gustado mucho, espero que te ayude, aunque solo sea un poquito. Déjame por comentarios qué te ha parecido, qué vas a empezar a aplicar, si vas a hacer los ejercicios, si pensabas que había emociones buenas y malas y ahora tienes otro concepto de ellas, porque me encantará leerte. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo de estos y para seguir en este camino, que me encantará acompañarte en todo él y estar ahí para ti, para lo que necesites. Dale like para pues motivarme a seguir haciendo estos vídeos. Sígueme también en las otras redes sociales, como te he comentado al principio, para no perderte nada de nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.